no hay forma de separarnos físicamente. ¿Cómo estamos ahora realmente en esa relación dominico-haitiana a la luz de las últimas decisiones? Esa situación ha permitido que volvamos a darnos cuenta de la interdependencia real entre las comunidades nuestras. ¿Quiénes son los líderes que ahora mismo están llevando la conversación? Visto que Haití es considerado el patio trasero de los Estados Unidos, lo que diga los Estados Unidos sobre el tema es lo que se adopta en la comunidad internacional. Uno mira el panorama y dice, ¿cuál es la salida? Se sabe dónde están, se sabe quiénes son, se sabe qué tipo de armas tienen. ¿Cuál es el rol de la diáspora haitiana? Hay una red de traficantes que mandan armas y municiones a Haití, y en esa red hay miembros de la diáspora. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Review, y bueno, pues nosotros tenemos el placer de poder sostener a partir de este minuto esta conversación tan actual, justamente en el mes en el que se cumple un nuevo aniversario, una conmemoración de la independencia de este hermano país de Haití, y que por supuesto pues nosotros aquí echamos siempre esa mirada educativa, humanitaria y por supuesto de actualidad de los temas principales que son de interés para ambas naciones. Conversamos con Edwin Patterson, quien es excónsul de la nación haitiana ante la República Dominicana, pero además es especialista en temas migratorios, las relaciones dominico-haitianas y la movilidad del haitiano a nivel internacional, a nivel global. Señor Patterson, un placer volver a sostener esta conversación con usted en esta La Voz Alternativa de la Comunidad Educativa. Muchas gracias, un placer estar de nuevo por acá, y además de los elementos que usted presentó de mi persona, dirijo también la Fundación Sile, que es un espacio de promoción de mejores relaciones entre Haití y la República Dominicana, y bajo ese sombrero estoy. No, y definitivamente el tema dominico-haitiano, las relaciones dominico-haitianas, somos una moneda de dos caras al final de cuentas, y al ciudadano dominicano y al ciudadano haitiano es un tema que siempre les ocupa por múltiples factores, desde lo cultural hasta lo más elemental como los temas económicos o de migración. Hay muchas cosas que se han hablado en este 2023. Empecemos por ahí. ¿Cómo estamos ahora realmente en esa relación dominico-haitiana a la luz de las últimas decisiones? Bueno, hay que decir que hay un espacio que se creó para manejar los temas de la agenda bilateral, que es la Comisión Mixta. Esa comisión, lamentablemente, en los últimos 2 años no se ha podido reunir para dinamizar las relaciones. Y lamentablemente también en el año 2023 hemos pasado por una situación de diferendo entre Haití y la República Dominicana por lo de la construcción del canal, lo cual llevó al cierre total de las fronteras aéreas, terrestres, marítimas. Felizmente, que a principios de este año 2024, las autoridades han reiniciado el diálogo bilateral en vista de no solamente buscar solución a lo inmediato, que es ese diferendo sobre el canal, pero también a la reconstrucción de los lazos entre Haití y la República Dominicana. Tenemos la particularidad de compartir un mismo territorio insular. Somos 2 países soberanos, pero hermanos, y 2 países que comparten geográficamente un territorio, y que no hay forma de separarnos físicamente, y por tal razón hay que no solamente promover buenas prácticas en términos de buena vecindad, pero también desarrollar políticas que abren más ventanas para la cooperación, que permiten que nos entendamos mejor, que podamos tener una lectura menos apasionada de los hechos que en el pasado nos han puesto de espaldas, sino construir un mejor futuro en términos de relaciones entre nuestros 2 países. Hace unos 3 años, Haití vivió un punto de inflexión con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse
A partir de ese momento, pues se han suscitado una serie de situaciones, mucha más violencia, otros asesinatos, como el que recientemente vimos del alcalde, el pasado alcalde. Hay muchas situaciones como lo que se ve en la Corte Internacional, en la ONU, la Corte keniana, que al final dice, mira, no voy a aprobar el envío de estos militares para la pacificación de Haití. Y muchos se cuestionan la interlocución, quiénes son los líderes que ahora mismo están llevando la conversación, cómo funciona el Estado haitiano en ese sentido y cómo actualmente está compuesto, a la luz de que Ariel Henry incluso no es reconocido ante el Parlamento por las condiciones en las que fue nombrado por el fenecido Moïse. Somos un país con un régimen semiparlamentario, semipresidencial, donde el Ejecutivo está dirigido por dos figuras, el presidente como jefe de Estado y el primer ministro como jefe de gobierno. El presidente tiene la prerrogativa de nombrar o designar a un primer ministro, lo cual se hace después de las elecciones, o si hay la necesidad de cambiar un primer ministro, pues se escoge entre el partido que tenga mayoría en el Parlamento. En caso de que no se da esa situación de que haya un partido que tenga la mayoría, entonces se escoge en coordinación con los presidentes de las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Siempre el presidente tomando la iniciativa y pues consultando con los presidentes de las dos cámaras. Sin embargo, el Parlamento y cámaras separadas debe de aprobar no tan solo la persona designada, sino lo que llamamos en Haití su política general, su programa de gobierno. Su programa de gobierno. Y esto pues trae muchos debates. Me ha tocado en un momento dado formar parte del gobierno de Jean-Max Bellerive y el presidente Preval, y por la función que iba a ocupar, que era ministro de los haitianos viviendo en el extranjero, ha habido pues muchas preguntas al primer ministro Jean-Max Bellerive sobre qué el Estado haitiano debe de hacer con ese ministerio, que en ese momento tenía muchos cuestionamientos. Entonces, fuera de esto, hay, tal como lo tenemos en la República Dominicana o en cualquier otra democracia, los demás poderes, como el judicial, que yo diría en parte depende del gobierno por el nombramiento de los fiscales. Lo cual también trae un debate, se quiere ver cómo acordar más autonomía al Poder Judicial en ese aspecto. Pues por ahora, con el asesinato y en esa forma tan trágica que tuvimos en Haití del presidente Moïse, tenemos a un primer ministro que fue designado. No terminó el proceso de aprobación para ser formalmente nombrado, pero no pudo terminar ese proceso porque en ese momento no teníamos parlamento. La clase política haitiana... ¿No tenían parlamento ahí? La razón histórica del por qué no tenían parlamento en ese momento. Porque desde el 2020 no hemos tenido elecciones para la renovación del personal en las dos cámaras. Lamentablemente, el presidente Moïse, antes de ser asesinado, no había hecho todo lo que tenía que hacer para organizar esos certámenes electorales a nivel del Parlamento. Pues la clase política haitiana, cuando se dio el asesinato, pensó que los amigos de Haití en la comunidad internacional iban a promover, iban a ayudar a los dirigentes haitianos, incluyendo la oposición, en realizar un diálogo interhaitiano para lograr un consenso alrededor de cómo manejar esa situación.
una situación imprevista, digamos, en algunos aspectos en la Constitución. Entonces, de esa manera, la clase política haitiana se sintió muy inconfortable con el hecho de que la comunidad internacional decidió apoyar a Ariel Henry y básicamente pues Ariel Henry fue impuesto y desde ese momento, desde el principio, hay cuestionamientos sobre su legitimidad. Y ahora, frente a una fecha, yo diría, fatídica, que es el 7 de febrero, el 7 de febrero es el día de cambio de mando en Haití y un día que fue adoptado porque fue el día de la caída de la dictadura duvalierista en el 1986, cuando Jean-Claude Duvalier pues, tuvo que dejar el país. Entonces, desde la reforma constitucional que tuvimos en el 1987, adoptamos el 7 de febrero para el cambio de poder cada 5 años en el caso de los presidentes. Ariel Henry prometió que ese 7 de febrero íbamos a tener pues, ese cambio de mando. Lamentablemente, 2 años y 6 meses después, eso no se pudo concretizar, lo cual ha reforzado las críticas con relación a su gestión y por tal razón, pues tenemos a varios sectores pidiendo su renuncia, tanto a nivel local como a nivel internacional. Hay que recordar que unos 6 representantes, miembros de la Cámara Baja de los Estados Unidos, habían escrito una carta al presidente Biden pidiendo el retiro de su apoyo a Ariel. Pero hace apenas 2 semanas, fue me parece a final del año pasado, a principio de este año, 6 senadores, y entre ellos figuras de prestigio de la política norteamericana, también pidieron al presidente Biden retirar su apoyo a Ariel, lo cual llegaría, digamos, en comunión con el sentir nacional. Hoy día la mayoría de los haitianos, o si usted hace un sondeo pidiendo a los haitianos si Ariel puede quedar en el poder después del 7 de febrero, la mayoría va a contestar que no. Entonces, a la luz de todo esto, digamos, esto es un caldo de cultivo donde Ariel Henry pudiera estar gobernando por decreto, sin parlamento, con una importante influencia de la comunidad internacional que ya empieza a desconocer su gestión y el pueblo, la base, el de a pie, como decimos los dominicanos, tampoco ya está de acuerdo o ha estado de acuerdo con ese mandato. ¿Cuál es la condición a nivel política que no permite que todos estos juntos puedan lograr un consenso y hacer este cambio de mando e iniciar un nuevo capítulo en la historia haitiana? Sí, bueno, hay que ver el apoyo irrestricto, incondicional que hasta ahora Ariel Henry ha estado recibiendo de la comunidad internacional, por lo cual se mantiene como principal interlocutor de Haití, principal representante. Vimos recientemente que hubo en el Consejo de Seguridad una sesión extraordinaria sobre Haití y quien representó a Haití fue el ministro de Relaciones Exteriores, Jean Geneus. Así que lamentablemente para tanto la clase política, a pesar de los esfuerzos realizados, porque sé que hay actores políticos que han estado reuniéndose con diplomáticos en Haití, haciendo misiones, viajando en el extranjero para encontrarse con algunos organismos internacionales, pero visto que Haití es considerado, digamos, como, y eso los mismos americanos lo asumen así, como si fuera el patio trasero de los Estados Unidos, pues lo que diga los Estados Unidos sobre el tema es lo que se adopta en la comunidad internacional. Aún
con interesantes debates que se dan en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, China o Rusia, muchas veces tienen diferencias en cuanto a su lectura de la realidad haitiana, en cuanto a lo que han hecho los países, especialmente los Estados Unidos, que tienen una mayor presencia en nuestra vida política, pero aún así se manejan con prudencia y al final negocian algún tipo de salida a sus diferencias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues vimos, por ejemplo, ahora en esa última reunión extraordinaria a un representante chino que anteriormente estaba muy, yo no diría radical, pero muy crítico, que sí aceptó la presencia de las tropas de Kenia y hasta pidió que eso se hiciera lo más pronto posible. Pues lamentablemente la noticia que provino desde Kenia es que la Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno después de que esa solicitud había recibido la aprobación del Parlamento. Así que ya en cuanto a las tropas policiales de Kenia, no hay forma que lleguen en Haití. Ahora no sabemos cuál plan B tenían tanto Kenia como los demás actores de la comunidad internacional que están trabajando el tema haitiano. Precisamente en la pasada Asamblea de la ONU en 2023 se toma llega a este acuerdo, ¿no? Kenia sale como líder del proceso para esta pacificación, obviamente como principal, digamos que interlocutor los Estados Unidos, y a partir de ahí pues uniendo fuerzas, ¿no? Sin embargo, usted había hablado recientemente en otra entrevista que en Haití no se toman decisiones sin la consulta estadounidense. ¿Hasta dónde permea la voluntad norteamericana en las decisiones actuales? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles estamentos toca? ¿Y qué tanto puede tener esa independencia, los poderes, los actores haitianos, para lograr un cambio en el corto o mediano o largo plazo? Siempre hemos dicho que hay una corresponsabilidad en cuanto al manejo del tema haitiano entre los actores locales y los actores internacionales y particularmente los Estados Unidos. Para dar un ejemplo de la actualidad, mucha gente se pregunta por qué los Estados Unidos han decidido enviar a Guy Philippe ahora, en esa situación en la cual se encuentra el primer ministro Ariel Henry, que ellos están apoyando. Una figura también, Philippe, controversial dentro del escenario público haitiano. Así es, así es. Un personaje que ha vuelto en el escenario político 20 años después de haber, digamos, protagonizado situaciones que terminaron con la abrupta salida del poder del presidente Aristide, pero esto con el apoyo de 3 países. Francia, que estaba totalmente incómoda, inconfortable con el hecho de que Aristide estaba pidiendo, exigiendo la destitución o la devolución de la llamada deuda de independencia. Como se sabe, Haití tuvo que pagar lo que se considera como más de 25.000 millones de dólares de hoy para que Francia reconociera su independencia, algo insólito porque siempre los vencedores, al contrario, toman posesión de los vencidos. Claro. En este caso, el vencedor, que es Haití, ha tenido que hacer un acuerdo con Francia para evitar un aislamiento total, porque Francia, a través de su diplomacia de la época, estaba tratando con otras potencias colonialistas pues, de aislar totalmente a Haití y lo único que podría salvar la situación es, digamos, aceptar esa indemnización. Entonces, Guy Philippe participó en este movimiento anti-Aristide con la ayuda de Francia, Estados Unidos y Canadá. Mucha gente se pregunta cómo tuvo
él facilidades desde la cárcel de los Estados Unidos para participar en programas radiales, para dar entrevistas a periodistas de la prensa escrita, mantenía una interacción con la población haitiana hasta su llegada, y a su llegada inició una participación activa en la política, criticando al gobierno, criticando a los Estados Unidos, criticando a Kenia, pero al mismo tiempo diciendo que no viene a tumbar al gobierno y que viene a promover una revolución, pero esa vez que sea el pueblo quien toma la delantera y que le estaría acompañando al pueblo. Pero el punto que quiero dejar aquí es que se ha cuestionado el hecho de que no se buscó otra salida para él, después de haber purgado, haber cumplido su pena. No se buscó otra salida, los Estados Unidos no buscaron otra salida, sino lo regresaron a Haití, y ya se sabe de la efervescencia que su presencia ha provocado, sobre todo que ahora está vinculado con un cuerpo armado que se llama el BESAP. El BESAP se ocupa de la seguridad de las áreas protegidas en Haití. Áreas protegidas que están bajo cargo de la ANAP, la Agencia Nacional de Áreas Protegidas. Hay un director que fue nombrado por el fallecido presidente Moïse, y ese director tiene relaciones estrechas con Guy Philippe, y fue cancelado de su puesto por el primer ministro Ariel Henry, y esto ha creado un movimiento de rebelión, de desobediencia dentro de ese cuerpo armado que, según los abogados del director, pueden tener hasta 25.000 personas reclutadas, aunque no sean 25.000 personas armadas. Pero es una situación sumamente difícil y que potencialmente pueda llevarnos a enfrentamientos entre ese cuerpo armado y los cuerpos del orden formalmente establecido, como la Policía Nacional Haitiana o como el Ejército Haitiano. Mucha gente no habla del ejército, y pienso que es bueno. Se refiere solo que la policía, que está ausente, que no tiene las condiciones, y justamente ahí quiero apalancar esto que usted menciona. Si ante estos rebeldes armados es solamente la rebeldía y el arma, la debilidad que tienen los organismos oficiales frente a ellos. ¿Cuál es la debilidad? En medio de tanto tiempo, en una condición de crisis prolongada, con muchísimos intentos para neutralizarlos, y no ha sido una tarea concretizada. Sí. Hay evidencias de que algunas de las gangas ilegalmente armadas, o las gangas ya son grupos ilegales, tienen conexiones con sectores de poder. Y esto no es de hoy, eso es desde cuando Jovenel Moïse vivía. Se llegó a crear una federación de gangas que se llama el G9, dirigida esa federación por el famoso Barbecue o Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier era un antiguo policía que la prensa internacional lo propulsó como una figura de primer nivel en cuanto a las bandas armadas haitianas. Bueno, algunas embajadas arreglaban citas para sus medios de comunicación, para entrevistas con Barbecue, y pues esos periodistas entraban, circulaban libremente en zonas controladas por los miembros de esa federación, porque estamos hablando de una plataforma, una federación que tiene varias bandas. Entonces,
Guy Philippe llega con un discurso en contra de las gangas, de la violencia protagonizada por las gangas, y en parte esto pues toca y llega al pueblo que estaba totalmente desesperado frente a la situación que vivía. La gente sale a su trabajo por la mañana y sale bajo el estrés de ser secuestrado. No saben si regresan. ¿En todas las áreas del país? Mucho más en Puerto Príncipe y en algunas zonas de Puerto Príncipe, mucho más. Porque o sea, que en el interior, en otra más. No. En Cabo Haitiano, por ejemplo, que es la segunda ciudad, no hay tantos problemas con las gangas. En la zona del canal no hay gangas. En el sur, en Jacmel, no hay una presencia tan importante, pero el problema se concentra en Puerto Príncipe. Y la pregunta era, ¿cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos? Pues, primero hay que desenmascarar, hay que romper esos lazos, esas conexiones, esos vínculos que algunas gangas tienen con sectores gubernamentales. Eso debe de ser una prioridad, una tarea prioritaria si surge un cambio de gobierno. Y lo segundo es que Haití, a través de las fuerzas policiales, dispone de todas las informaciones de inteligencia para poder enfrentarlos más directamente. Es decir, se sabe dónde están, se sabe quiénes son, se sabe qué tipo de armas tienen y otras informaciones que son importantes para cualquier operación que pueda llegar y tener el impacto necesario. Evidentemente, un impacto que tampoco quiera provocar lo que se llama en guerras las víctimas colaterales, porque las gangas están en los barrios populares y han podido desarrollar una relación, yo diría, no diría de complicidad con la población que vive ahí, pero de todos modos es un tipo de relación donde van a aparecer gente de la comunidad que informan, tal como sucede en el mundo del narcotráfico. En algún momento. Exactamente, tal como sucede en otros países, donde se les ve como quienes ayudan socialmente y frente a un gobierno que no tiene ningún tipo de liderazgo en esas zonas. Para eso los invito a que hagamos una breve pausa comercial. Hay otros temas que tenemos que abordar en el plano humanitario de lo que vive la población haitiana dentro del territorio, y tras la pausa conversamos sobre eso. No se mueva. Amigos, continuamos conversando con Edwin Patterson, amigo de la República Dominicana, experto en estos temas de relaciones binacionales, por supuesto, los temas migratorios, el tema haitiano en el mundo global. Y justamente hablando de globalidad, recientemente veíamos nuevas estadísticas proporcionadas por la UNICEF en la que representaba que sobre el 30% había aumentado la desnutrición aguda en Haití en niños, de manera específica, que es la estadística que manejan a la luz de estos 5 millones de nacionales haitianos que se encuentran en vulnerabilidad, y de esos 3 millones. Y justamente hemos hablado de cómo toda esta condición de violencia y de inestabilidad política, pues obviamente impacta de forma negativa la vida natural y la economía dentro del territorio haitiano. ¿Cómo vemos esta realidad, señor Patterson, a propósito de que uno mira el panorama y dice cuál es la salida? Y veíamos al final del pasado año como el cierre del mercado binacional, también se hablaba de esa crisis alimenticia que en el territorio haitiano se pudiese agudizar. Sí, bueno, lo primero hay que ver que la vida cotidiana está afectada por la presencia y las acciones a diario de las gangas.
hay zonas donde los campesinos, o lo que llamamos en Haití las Madame Sara, no pueden moverse del punto donde tienen sus mercancías, donde tienen su producción, hacia los centros de comercialización, hacia los mercados, en algunos centros urbanos, por ejemplo, como en Pétionville, el mercado de Pétionville, que siempre estaba lleno tanto de los campesinos que vienen de las montañas de Pétionville, con productos frescos a vender, como también de gente de la población que pudieran comprar esos productos. Las rutas están controladas por las gangas y hay que pagar un peaje. Entonces estamos hablando de personas campesinas que vienen a ofrecer sus productos, que no tienen esas posibilidades en pagar un peaje para poder transitar y llegar al mercado. Igualmente, esta cuestión de pagar peaje ha afectado a grandes comerciantes, ya que tienen contenedores de alimentos o de diversos productos, hasta también por la distribución de la gasolina. Hemos tenido ese tipo de problema que ha afectado hospitales que no han podido recibir, ya que tenemos un problema de energía eléctrica muy serio en Haití. Entonces los hospitales sobre 24 horas tienen que usar posiblemente la mitad de ese tiempo, 12 horas, usando grupos electrógenos, grupos alternativas de energía, ¿no? Sí, sí, en francés se dice groupe électrogène, pero es plantas eléctricas. Plantas eléctricas que utilizan pues carburantes. Y ese carburante no ha podido llegar por el hecho de la cantidad excesiva que piden. Entonces, desde el punto de vista social, humanitario, la vida cotidiana está dramáticamente afectado por esa situación de control de algunas zonas que tienen las gangas. Así que cualquier apoyo que pueda dar UNICEF, que pueda dar el PAM, pues en parte depende del control que el gobierno pueda tener sobre esa situación, del desmantelamiento de las gangas. Vinculado esto al mercado binacional, hay que decir que varios de estos organismos internacionales han jugado un rol importante en cuanto a motivar al gobierno dominicano a reconsiderar lo del cierre total de la frontera, porque algunos de estos organismos pues tienen, es desde sus centros en la República Dominicana que mandan alimentos hacia Haití, y con la frontera cerrada, pues eso iba a agudizar mucho más la situación humanitaria en nuestro país. Pues felizmente se ha flexibilizado ese tema del cierre. Hemos tenido primero un corredor humanitario que a través de ese corredor los organismos internacionales han podido mandar alimentos hacia Haití, y luego pues hemos tenido una reapertura comercial, lo cual ha podido garantizar el suministro, aunque sea un suministro comercial, porque en el mercado de Jabón, en el intercambio comercial que tenemos en la zona fronteriza, no estamos hablando de un asunto humanitario. Claro. Estamos hablando de un vendedor, exactamente, un vendedor y un comprador. Un vendedor del lado dominicano y un comprador del lado haitiano, que han sido muy afectados por el cierre, pero que en el fondo, y eso desde la perspectiva nuestra de organización binacional que promueve mejores relaciones entre los dos países, esa situación ha permitido que volvamos a darnos cuenta
de la interdependencia real entre las comunidades nuestras. Totalmente. Pues hemos visto a dos comunidades, la de Dajabón y la de Guanamet, ambas tratando de convencer a sus autoridades, primero, en volver a un diálogo, o segundo, en buscar las formas en que se levante la prohibición, se levante el cierre. Y del lado dominicano, eso ha sido una lucha extraordinaria que desarrollaron los comerciantes, hasta los actores de la sociedad civil. Veo en mi mente ahora el sacerdote de Dajabón haciendo esfuerzos para poder resolver esta situación y permitir que ambas comunidades que realmente son interdependientes, que sus relaciones vuelvan a la normalidad. Usted mencionaba dentro de lo que plantea los hospitales como espacios de derechos básicos, y justamente derecho básico de los niños es la educación, de los jóvenes adultos la educación superior. ¿Está funcionando en estos espacios donde hay menos violencia, por lo menos la educación? ¿Cómo se están gestionando las escuelas? ¿Cuáles son las condiciones de las escuelas y las universidades actualmente en Haití? Sí, las escuelas en las zonas que son consideradas como zonas de alto riesgo están cerradas. En las provincias sí están funcionando. Las universidades, y una de las más prestigiosas que tenemos en Haití, que es la Universidad Quisqueya, pues ha anunciado que quizás tendrá que cerrar las actividades académicas, digamos, físicas o directas, presenciales, por justamente los progresos en cuanto al control de la zona que tienen una ganga. Lo que pone en mayor riesgo a los niños y jóvenes de ser reclutados por estas... Por las gangas. Esto también ha dado lugar a debates muy interesantes para motivar a que desde la sociedad civil hagamos esfuerzos en poder salvaguardar a nuestros niños, sobre todo que en algunas de estas gangas pues están utilizando a menores. Son jóvenes de 15, 16 años portando un arma que parece más pesada que su propio cuerpo y que muy lamentablemente los hemos visto y se han incorporado porque no tienen otra opción. Desde ese punto de vista, algunas iglesias también han desarrollado algunos esfuerzos a través de programas deportivos, pero es imposible sacar de los barrios controlados por las gangas a esos niños. Ya están ahí. Ya están dentro. Y hasta es peligroso para quienes quisieran iniciar algún tipo de proyecto. Es peligroso pues entrar en esos barrios sin el permiso, sin la autorización del jefe de pandilla que está en esa zona. Pues todo esto complica seriamente la vida nuestra. Decía ahorita que tenemos que pensar qué va a pasar el 7 de febrero, si la comunidad internacional se va a tomar conciencia de que hay que hacer un esfuerzo en dejar un espacio a que seamos los haitianos quienes decidamos de manera libre cuál es la mejor salida para Haití y no las decisiones impuestas o importadas que muchas veces no han sido experiencias positivas para nosotros. ¿Cuál es el rol de la diáspora haitiana a la luz de que no está en el ojo, en el centro de toda esa violencia que vive el haitiano
dentro del territorio, en la reorganización que usted plantea de independencia de la comunidad internacional para poder tomar decisiones a lo interno. Sí, la diáspora sigue a diario la situación y la diáspora es tan preocupada como cualquier haitiano que viva en el terreno. Usted sabe que a través de los medios de comunicación, ahora las noticias de lo que está pasando en Haití, a través de las redes sociales, pues esas imágenes llegan al momento, es en tiempo real que llegan, y la diáspora, pues particularmente la de Estados Unidos, que tienen mayor poder político, ha estado participando en algunas presiones sobre las autoridades norteamericanas para que tengan otra manera de abordar el problema haitiano. Pero es lamentable también decir y reconocer que en cuanto a las armas que llegan a Haití, se ha descubierto recientemente que hay una red de traficantes que mandan armas y municiones a Haití, y en esa red hay miembros de la diáspora, y ha sido un golpe duro para la nación darnos cuenta de que hay compatriotas que se dedican a alimentar desde los Estados Unidos la violencia. Por otro lado, hay una figura prestigiosa del mundo de la música y del entertainment, que es Wyclef Jean, que es la última voz que se pronunció y que pidió al primer ministro Ariel Henry en dar al país un chance y en renunciar para que otro equipo gubernamental con mayor liderazgo pueda tomar las riendas, y con la esperanza de que logramos manejar de manera más eficiente los problemas que nos aquejan. Son muchísimos los temas que podemos continuar abordando, una conversación riquísima, sin duda. Otro 7 de febrero, como bien usted plantea, tenemos a la vuelta de la esquina. Habría que ver qué sucede, ¿no? Cuáles son las decisiones, si al final vamos a deponer las armas del lado del territorio haitiano, y cuando hablamos de armas, no necesariamente armas físicas, también las armas figurativas, en el caso de los actuales líderes. Agradecemos enormemente el favor de esta conversación educativa, ilustrativa, pero sobre todo consciente de que al final es un colectivo internacional que debe apoyar a Haití en este proceso, así sea creando las vías para su propia autonomía a lo interno de la toma de decisiones, o creando las condiciones internacionales para apoyarles de manera tangible. Así que gracias por permitirnos a esta tribuna ser parte de la conversación. A la orden siempre. Bueno, a todos ustedes que han estado con nosotros, esperamos que este contenido, así como todo lo que preparamos desde acá, pues sea de su agrado. La próxima semana, a las 9 de la noche, nos volvemos a encontrar por la señal de EN Televisión y en nuestras plataformas digitales. Pasen feliz resto de la noche.